Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana. Bueno, en este caso, las 9 de la mañana, hora centro de la República. Recuerden que movimos un poquito nuestro horario por algunas cuestiones que hay que abordar. Pero bueno, son las 9 de la mañana, hora centro de la República, y es tiempo de dar inicio a nuestro tercer espacio abierto. Siéntense todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? Muy bien. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea para que siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo y pues sobre todo sepan cuáles son mis funciones y en qué puedo apoyarlos. ¿Okay? Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en lenguas modernas con especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo de pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP. ¿Ok? Pues bueno, el tema que nos toca abordar es el siguiente, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. El tema es el pasado simple. Pues bueno, el tema que nos toca abordar para esta sesión es el pasado simple, como ya lo señalé. Un tema un tanto sencillo, un tanto difícil para algunos estudiantes, y eso tiene que ver con que hay una confusión con el uso del pasado simple y el pasado progresivo. Ahí hay una pequeña confusión, me di cuenta en la actividad integradora número 2, donde la mayoría de estudiantes, yo de los, no sé, de los 30 alumnos que están aquí inscritos, me parece, más de la mitad cometió este detalle de confundir o de mezclar el pasado progresivo y el presente y el pasado simple. Importante saber distinguirlos porque al momento de utilizarlos, sobre todo en esta actividad integradora 2 y en la actividad integradora 3, que tiende a haber estas confusiones. En la actividad integradora 3, y así como en la 4, la estructura gramatical estelar es el pasado simple, aunque la misma indicación de la actividad integradora 3 les pide que hagan, pues hay una redacción y que puedan utilizar los tiempos que ya han aprendido, ¿ok? No otros tiempos, y eso es importante porque me he dado cuenta que siguen cometiendo estos errores que ya les he venido señalando y les señalo que hace la mayoría de generaciones. Como hacen las tareas en español, porque es más que notorio que esas tareas están hechas en español, si bien nos va, es decir, las hicieron ustedes, las hicieron en español y las trasladaron a un traductor y el traductor generó la tarea. La situación es que esos detalles que tenemos desde el español los llevamos hacia el inglés y eso es extremadamente importante tenerlo en cuenta, que hay ciertas áreas que tenemos que trabajar y para eso estamos estudiando de igual manera para poder mejorar en esas áreas. Pero también es importante que desde las propias iniciativas que tengamos, podamos darle o subsanar este tipo de deficiencias, de áreas de oportunidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Les decía yo en otras sesiones, dado que ya tenemos un dominio del español, de pronto no nos damos cuenta qué utilizamos en cuanto al momento de comunicarnos. Es decir, yo ahorita en este momento, de pronto para poderles explicar algo, quizás sin darme cuenta puedo comenzar a utilizar un montón de recursos dentro de mi narrativa que me están llevando a moverme en varios tiempos gramaticales, del presente al pasado, al futuro, al perfecto, en voz activa, en voz pasiva, sin yo darme cuenta, dado que ya tengo un dominio del español. Lo mismo sucede con ustedes. Debido a que ya tienen un dominio del español, de pronto no se dan cuenta qué están haciendo al momento de redactar y piensan que eso que están redactando en español, al llevarlo hacia el traductor, es justo lo que necesita la tarea o es con lo que les puede arrojar una calificación aprobatoria o algo así. Y les vuelvo a señalar, no se trata de eso. De lo que se trata es de responder cada una de las actividades integradoras de una forma un tanto precisa, sin tanto adorno, que era lo que le colocaba yo a varios estudiantes,
que de pronto constituyeron o crearon oraciones súper complejas, muy complejas, que ni siquiera encuentro los comas por ahí. Se aventaron oraciones subordinadas extremadamente largas y me deja ver que eso por primera cuenta está hecho en un traductor, porque aparte de que es una oración súper larga, tiene o está hecha con voces pasivas. Por ejemplo, un alumno que habló todo en voz pasiva, y ya les decía la vez pasada que las voces pasivas se refieren al hecho, no tanto al sujeto. Si yo digo una mujer fue secuestrada, esa es una voz pasiva. Si yo digo un hombre fue raptado, esa es una voz pasiva. Si digo un coche fue robado, esa es una voz pasiva. ¿Y por qué es pasiva? Pues porque dentro de la misma expresión no me dice quién hizo la acción. No me dice Daniel Juárez robó un coche. No me dice Daniel Juárez secuestró una mujer. No dice eso. Se va directamente hacia el hecho. Esas son voces pasivas. Y son incluso en cuanto al español, son de un nivel de español pues un tanto intermedio o hasta avanzado. Lo mismo sucede con el inglés. Ese tipo de voces se enseñan una vez que ya tienes pues un dominio un tanto alto del idioma. Ya sabes manejar varios tiempos gramaticales y por ende ya puedes trasladarte a esta voz pasiva. Ahora, ¿por qué estoy dando este tipo de sermones? Me dirán algunos para evitar lo que seguramente va a suceder con varios de ustedes en las tareas que vienen para esta semana y para la siguiente semana. Dado que muchos estudiantes no siguen las instrucciones que les doy, seguramente ni siquiera leen la retroalimentación, que algunos dicen que es muy extensa, muy larga, y utilizan hasta bromas como mucho texto y cosas así, me permite ver que como no leen esa retroalimentación, siguen cometiendo exactamente los mismos errores. Alumnos que enviaron la actividad integradora número 2 tienen exactamente los mismos errores que la actividad integradora número 1. Y dado que enviaron su tarea, por ejemplo, el domingo a las 11:55 de la noche, sin permitirse saber eh, qué sucedió con su actividad integradora número 1, que les permita mejorar de alguna manera en la actividad integradora número 2. Esa también es otra cosa que tienen ustedes que tratar de trabajar en ella, la organización de sus trabajos, la organización en cuanto a sus actividades. Ustedes son libres de organizar su tiempo conforme ustedes deseen y conforme las mismas necesidades les permitan. La situación es que no envíen sus tareas los domingos a las 11:55 de la noche. No digo que no puedan hacerlo, pueden hacerlo, pero si ustedes saben que tienen un dominio del inglés pues un tanto bajo, les cuesta mucho, traten de enviarlas desde antes, y me refiero jueves máximo, viernes si ustedes gustan, y puedo yo calificarlas, enviárselas de regreso y decirles, ¿sabe qué? Tienes una segunda oportunidad. Lo que he hecho con varios estudiantes que no han cumplido sus tareas del todo y les he puesto ahí las recomendaciones, cómo pueden contestar, mientras todavía tengan tiempo de poder enviar la tarea dentro de los 7 días. Si tú envías la tarea el domingo a las 11:55 de la noche y esa tarea no cumple, ya no tienes una segunda oportunidad de poderla enviar. Y eso en automático te va a terminar afectando en tu calificación final y seguramente habrás de tener o habrás de irte al periodo de recuperación. Entonces, evitemos eso, organícese desde esa parte para que también yo pueda apoyarlos. Si no envían sus tareas previo al cierre de la plataforma, yo ya no puedo apoyarlos más. Lo único que podrá hacer es darles la retroalimentación, esperando que para la siguiente semana, las siguientes unidades, ustedes puedan mejorar en cada uno de los aspectos que se les señaló, subsanar errores y cosas como esas, ¿ok? Pero también ayúdense para que también pueda yo ayudarlos. Bueno, en cuanto a lo que estaba yo señalando, importante esto que les decía yo, saber que dado que tenemos un dominio del idioma, hablo del español, no nos damos cuenta que utilizamos cosas que no tienen que ver seguramente con muchas cuestiones del inglés. Hay ciertas expresiones que no tienen equivalencia dentro del inglés. Y cuando, creo que les dije el día viernes, por ejemplo, queremos decir convivir, que tenemos esa palabra muy en nuestro vocabulario, el traductor te envía palabras como por ejemplo live together, vivir juntos. No tiene la misma carga semántica, no significa lo mismo a lo que yo quería decir. No es lo mismo decir convivir que vivir juntos, ¿ok? A lo que voy con esto, esas expresiones me permiten ver que esa tarea está hecha en un traductor. Otras tareas que me he notado que están hechas en inteligencias artificiales, por ejemplo, si ustedes son muy buenos con las inteligencias artificiales y realmente saben utilizarlas, de pronto ni siquiera me voy a dar cuenta que eso está hecho en una tarea en una inteligencia artificial.
Pero como las inteligencias artificiales aún están en ciertos periodos de prueba y de que ustedes se adapten a ellas, sigue habiendo pues áreas de oportunidad para que yo me dé cuenta que esa tarea está hecha en una inteligencia artificial. Y les dije el día viernes, me parece. ¿Cómo me doy cuenta? En varios aspectos. La puntuación, que es perfecta con las inteligencias artificiales, sabe exactamente dónde va un punto, dónde va una coma, utiliza puntos y comas, cosa que no muchos estudiantes saben utilizar. La puntuación, en cuanto al uso, en cuanto a cómo lo implementa o las implementa las inteligencias artificiales, es una parte para darme cuenta que eso está hecho en una inteligencia artificial. La otra es que utiliza expresiones que en muchas ocasiones son de nivel avanzado de inglés. Y cuando yo las leo me doy cuenta que eso también está hecho en una inteligencia artificial, porque cuando sigo leyendo su tarea y si en algún apartado ustedes crearon sus propias preguntas, esas preguntas tienen fallos. Y digo, ¿cómo es posible que el alumno se haya aventado una tarea de 20 minutos, de 20 líneas perfectas y de pronto en las preguntas eso está mal hecho, mal estructurado? ¿Ok? Ese tipo de detalles, por favor, evítenlos. ¿Cómo podemos subsanar eso? Pues a través de la estructuración que puedan hacer ustedes mismos. Es decir, yo en estas sesiones, en los videos que les dejo, les muestro cómo pueden estructurar, cómo pueden hacer la primera parte de una oración. Si de pronto el vocabulario nada más no lo tengo, y eso me constituye un conflicto, pues puedo meterme al traductor y meter dentro del traductor la palabra que estoy buscando. ¿Por qué señalo esto? Lo señalo porque para estas últimas o para estas tareas que vienen, no últimas más bien, necesito que se enfoquen en ello para que sus calificaciones no decrezcan. Enfóquense exactamente en lo que tienen que hacer para que sus calificaciones no sufran estos efectos hacia abajo y puedan ustedes mantener pues un buen promedio, que muchos es justo lo que están buscando. Pues bueno, avancemos en nuestro tema. Les dejo de nuevo este organizador gráfico ahí enfrente. Recuerden que les ayuda bastante para tomar notas, para organizar sus notas sobre todo. Es importante organizarnos para que en algún punto puedan ustedes encontrar la información que requieren. Bueno, avanzo con el tema y el tema dice lo siguiente. What do you know about simple past? Give us an example. ¿Qué conocen acerca del pasado simple? Denos un ejemplo. ¿Qué conoce? Tengo a su compañera Carla y también tengo por aquí a alguien que se llama Claudia. Carla y Claudia están por aquí. ¿Gustan responder activando su micrófono o activando el chat? Pueden por ahí responder. Carla dice buenos días, sorry compañeros. Buenos días, Carla. ¿Qué saben acerca del pasado simple? Denme un ejemplo al menos. En español si quieren. Simple y sencillamente necesitamos arrancar de algo para poder colgar de eso el conocimiento o los aprendizajes que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta sesión. Y la pregunta dice, What do you know about simple past? ¿Qué sabes acerca del pasado simple? ¿Los escucho o los leo? Importante para poder avanzar, de otra manera no podemos avanzar si no tenemos de dónde arraigar este conocimiento. Leo sus respuestas en el chat. Se usan simple y sencillamente oraciones fáciles, básicas si quieren, pero necesitamos algo. Dice Carla, el pasado simple se usa para una situación o acción que ya terminó. Perfecto, Carla. Muy bien. Tenemos a su compañera Claudia. Esperamos la participación de su compañera Claudia para poder avanzar. Saben que si nos conectamos debemos participar. De otra manera, pues no tiene mucho sentido el conectarnos. Pueden terminar viendo el video en algún punto. Y no es que los esté corriendo, ¿ok? Solo señalo que si nos conectamos es porque tenemos que interactuar y esto nos ayuda también a arraigar lo que vamos haciendo. Si hacemos durante el proceso que vamos aprendiendo, durante lo que vamos aprendiendo y su proceso, es más fácil que se arraiguen los aprendizajes. De otra manera, solamente estamos ahí como bien, expectantes, pero no participamos. No hay manera de cómo se arraigue esto que vamos aprendiendo. Entonces, repito lo que nos dijo su compañera Carla, el pasado simple se usa para una situación o acción que ya terminó. Avancemos, si no de otra manera no vamos a poder terminar a tiempo. Y tenemos, dice su compañera Carla, I started yesterday. Ok, un detallito ahí en una vocal, solamente eso, pero ya lo demás tiene lo que estamos buscando. Bueno, avancemos y tengo una pregunta. Esta pregunta se las dejé en el espacio, en el foro de aprendizaje, y dice la pregunta, What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste?
Les pregunto a ustedes, what did you do last weekend? Veamos cómo estructuramos. De nuevo, importante saber estructurar, porque es justo lo que requieren ustedes para evitar el exceso de uso o el exceso, pues sí, de uso de estas benditas inteligencias artificiales, de los traductores, porque nos gana la ansiedad, pensamos que vamos a reprobar y mejor lo hago en español, lo meto en el traductor y se lo mando al asesor, hay que lo revise y ya con eso ya pasé la materia o la asignación o el módulo. Y siempre les digo, si realmente quieres aprender, si está en ti aprender, el deseo de aprender, podemos aprender y de igual manera podemos pasar la materia. ¿Qué se requiere? Simple y sencillamente enfocarnos. ¿Cómo estructuro algo? En inglés siempre van a encontrar sujetos, lo que ya les he venido diciendo a lo largo de estas sesiones. No podemos omitir los sujetos y sigo leyendo en varias tareas que se les olvida poner sujetos y solamente ponen, no sé, play football. Ajá, pero ¿quién? Ahí solamente dice jugar fútbol. ¿Quién? Necesitamos saber quién hace esa acción. De pronto pensamos que el inglés funciona como el español y pensamos que por decir play ya digo juego. Por decir, no sé, talk, ya estoy diciendo hablo. Para nada. El verbo solito en inglés solamente dice la acción y solamente dice hablar, solamente dice jugar. No tiene otra información. Si a mí se me ocurre la idea de solamente dejar verbos. Necesitamos sujetos sí o sí. Una vez que tenemos sujetos, necesitamos pensar qué acción le debemos atribuir a estos sujetos. Tenemos que asignarles una acción a estos sujetos. Ok, pensamos en el sujeto y pensamos en la acción. Es, digamos, los primeros pasos. Pero en este caso estamos aprendiendo a utilizar el pasado simple. Y como el pasado simple requiere ciertas reglas en específico, nos pide que los verbos sobre los cuales yo quiero comenzar a construir sean utilizados en pasado. Estos verbos que están en negrito son verbos regulares. Los verbos que están en rojo son verbos irregulares. ¿Qué son los verbos regulares? Los verbos regulares son aquellos que tienen una regularidad, es decir, tienen un patrón a seguir. ¿Qué van a encontrar dentro de una lista de verbos? Si tienen la duda, vayan, busquen una lista de verbos o busquen, pónganle por ahí listas de verbos en inglés básicos, por ejemplo, o listas de verbos en inglés regulares e irregulares. Los verbos regulares van a terminar en sus dos últimas columnas con ed. Los verbos irregulares van a tener variación en cada una de sus columnas o nunca van a variar o se van a mantener solamente en una variación. Tienen irregularidades en sus dos últimas columnas. ¿Ok? Vean, esos verbos que están en medio van a terminar sufriendo una transformación. Read se va a mantener igualito, va a ser read, es decir, se escribe igual, pero se pronuncia distinto. Listen, study, watch, talk, look and dance van a sufrir un cambio, es decir, se les va a agregar ed. Más bien dicho, van a terminar siendo sujetos de una última palabrita que es ed. Y go se va a transformar en win. ¿Cómo lo hacemos? Pues vean lo siguiente. Ahora pronuncio el que tenía antes como read, lo pronuncio como read. Y tengo listened con ed, studied, watched, talked, looked, danced and went. La ed solamente va a sonar cuando tenga verbos que terminen en t, como por ejemplo querer, want, le pongo ed, y si digo wanted. Verbos que terminan en d, como por ejemplo need, necesitar, need, need termina en d. Si le agrego la ed, suena como needed. ¿Cuándo suena la ed? Solamente en esos casos. Wanted, needed. En el resto de los verbos que sean regulares, no va a sonar la ed. Va a terminar habiendo una especie de sonido de T o de D. Ahora, ¿cuándo tengo que aprenderme? ¿Cuándo sé que va a sonar una T o una D? Diría un nativo con el cual nos tocó trabajar hace tiempo, que les dio clases de fonética y fonología a nuestros estudiantes, les daba un tip sencillo y decía él, pierdan el miedo a equivocarse. Solamente apréndanse cuándo tiene que sonar la ed. Tiene que sonar en wanted, tiene que sonar en needed, verbos que terminan en T y verbos que terminan en D. En el resto, lo único que van a terminar haciendo es que para producir el sonido de la ed, van a terminar impactando su lengua en sus dientes superiores. Y van a decir algo como listen,
studied, watched, pero digo watched, talked, looked, danced. En algunas ocasiones ese sonido será más tenue, como el de la D, como el de la T más fuerte, pero lo que hacemos es impactar nuestra lengua, dice este nativo. No se preocupen por eso. El mismo contexto les terminará dando a quien me está escuchando que ese verbo está en pasado. Pero tengo que tener en claro que no necesito pronunciar la ed en todo el momento. No necesito decir listened, no necesito decir studied, watched, talked, looked, danced. No suena así. Solamente va a sonar la ed cuando tengamos verbos que terminen en t, ya lo dije, wanted, verbos que terminen en d, needed, ahí sí suena, ¿ok? Bueno, estos verbos que están en medio están en pasado ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a construir una oración y la pregunta dice, What did you do last weekend? Ok, la respuesta dice, I listened to music. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Escuché música. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? I went to school. Fui a la escuela. Le pregunto a Carla y le pregunto a Claudia, What did you do last weekend? Requiero la respuesta de las dos para saber que están por ahí conectados aún y que pueda poner su participación en la plataforma. De otra manera, si no hay participación aquí de manera directa, pues no hay participación tampoco en la plataforma, ¿sale? Dice su compañera Claudia, I bake a cake. Dice Claudia que ella horneó un pastel. Perfecto, Claudia, muchas gracias. ¿Quién nos dice su compañera Carla? ¿Qué hiciste, Carla, el fin de semana pasado? Copia o basa tus respuestas, quizás, si quieres, en alguna de las oraciones que están enfrente. Solamente crea una oración propia utilizando un sujeto, un verbo y un complemento para que tengamos la participación registrada por parte tuya, ¿ok? Y entonces Claudia nos dijo, I baked a cake. Bake, solamente me quedo con la K, bake, y luego impacto mi lengua, bake. No digo bake it, por ejemplo, bake. Dice su compañera Carla, I watched a movie, I watched a movie. Yo vi una película. I just watched a movie, ¿ok? Quítale el tú y ponle a. Vi una película, ¿ok? Recuerden que la a significa una, no significa hacia un lugar. Lo digo porque en 3 tareas que me tocó revisar, varios estudiantes le pusieron la a refiriéndose hacia ir a algún sentido. Voy a la escuela y pensaron que esa a que están colocando en inglés significa ir hacia algún lado. Por ejemplo, yo voy a la escuela, yo voy a la casa. No, la A en inglés significa una, ¿ok? I watch a movie, dice su compañera Carla. Perfecto. Ahora, viene aquí lo importante. Y digo viene lo importante porque anteriormente a esto, no es que lo que acabamos de hacer no sea importante, pero aquí justo es cuando me doy cuenta si entienden o no entienden los tiempos gramaticales, las estructuras en inglés. Resulta que cada uno de los tiempos gramaticales en inglés tiene su propia forma o tiene su propia auxiliar, si lo vemos de esta manera. Nosotros no comprendemos de todos los auxiliares porque nosotros no los necesitamos en inglés. Lo que hacemos es crear oraciones en cualquiera de los tiempos que deseamos, utilizando verbos en sí, igual que en inglés, pero a lo que voy con todo esto es que nuestros verbos comienzan a transformarse, comienzan a mutar dependiendo el tiempo gramatical que yo voy a utilizar. Bueno, en inglés ellos hacen uso de auxiliares, esas palabras que les permiten evitarse toda esta transformación de los verbos. La mayoría de veces los auxiliares van a ser presentados o introducidos en negaciones y en preguntas. Del vez en vez aparecerán también en afirmaciones, pero la mayoría de ellos los encuentran en negaciones y en preguntas. Bueno, en este caso hay un auxiliar y este auxiliar es el did. Y ahora aquí viene algo importante y quiero que pongan mucha atención en esto porque es, como les decía yo, donde me doy cuenta si comprenden o no comprenden cómo utilizarlos. Bueno, si yo ya hice oraciones en afirmación y ya dije I watch a movie, ya dije I bake a cake, eso es una afirmación en pasado simple con los verbos en pasado. Ahora, esas mismas afirmaciones las puedo llevar hacia las negaciones. Y para hacer una negación necesito un auxiliar. El auxiliar titular de esto es el did más el not. En contracción tengo al didn't, por ejemplo.
pero completo, como les decía yo, apréndanse todo completo por ahora. Estamos en un nivel básico de inglés. Por ahora apréndanse todo completo. Cuando ya tengan un cierto dominio, ya pueden empezar a contraer todo lo que quieran, pero por ahora apréndanse completo cada una de estas palabras. Bueno, did, must, not, ese es el auxiliar. Solito es did, pero vamos a comenzar a negar. Pero aquí quiero que pongan mucha atención. Si ya afirmé y ya dije I watch a movie y ya dije I bake a cake, ahora lo que voy a decir o lo que voy a hacer es negar esas oraciones. Pero para negarlas necesito hacer algo. Y los verbos que previamente estaban en pasado se van a regresar a su forma simple. Y regresan a su base y digo I did not read, I did not listen, I did not study, I did not watch, I did not talk, I did not look, I did not dance, I did not go. Entonces, ¿cómo queda una oración completa? Digo, I did not listen to music. I did not go to school. ¿Lo puedo decir en contracción? Sí. I didn't listen to music. I didn't go to school. Los nativos dirán I didn't, por ejemplo. I didn't. No importa por el primer momento si ustedes están aprendiendo y que lo hagan completo y digan did not, está bien. Y te van a entender aunque no lo creas, ¿ok? Te entienden completamente. Dice Claudia en su ejemplo. I did not bake a cake. Yo no cociné un pastel. Lo único que le restaría o le falta más bien a esa expresión es un punto para cerrar la idea. Recuerden hacer uso de puntos, de comas. Si ya acabaron la idea y quieren construir otra idea, pues ya se acabó esa idea, le ponen un punto. Si van a enlistar dentro de una oración, le ponen comas. Si lo que siguen diciendo es muy, muy estrecho dentro de la oración, siguen poniendo comas. Si ya acabaron su idea, se mudan a otro párrafo, pues ponen punto. Los puntos son importantes, sobre todo para tener en claro aquel que lee a qué nos referimos. Carla dice, I did not watch a movie. Así justamente. ¿Qué hicimos? Esos verbos que previamente habíamos aprendido a hacer en negación, perdón, en afirmación y en pasado, los vamos a regresar a su forma base. Pero algo importante, hay alumnos que se aprenden que el did te ayuda a ya no poner los verbos en pasado y piensan que lo van a poder utilizar en afirmación. Eso no sucede. Solamente existe el did en negación y en pregunta. ¿Ok? No va a aparecer en afirmaciones, salvo que sea el verbo. Did es el pasado del verbo do. Por ejemplo, digo en presente, hago mi tarea, I do my homework. Quiero decir, hice mi tarea, digo, I did my homework. Sí puse el did, pero no me estoy refiriendo al auxiliar. Es ahí un verbo. Entonces, esa misma oración la puedo negar y puedo decir, I did my homework. Pues no, ese segundo did lo tengo que regresar a su forma base. Digo, I did not do my homework. Importante que distingan eso porque aquellos que ponen oraciones como de hacer tarea, de pronto se les olvida y cuando niegan solamente dejan el did solito. Y les digo, falta el verbo. Me dicen, pues es que es el de hacer. No, recuerda que el verbo hacer solito, sí, su pasado es did. Pero si lo vas a utilizar como verbo ese did, y vas a negar si dices I did not do my homework. Yo no hice mi tarea. ¿Ok? Importante distinguir eso. Bueno, preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas en inglés? Si nosotros ya comprendemos que hay un auxiliar estelar dentro de esta forma de estructurar, sabremos que ese bendito auxiliar es el que nos va a ayudar. Aquí no existe el do. Es importante porque me he topado con tareas en las cuales los alumnos ponen el do, pensando que el do es para preguntar siempre. El do es solamente para preguntar en presente simple. El presente simple habla de acciones cotidianas, como por ejemplo, no sé, levantarse a las 7, ir a trabajar a las 10. Habla de sus actividades del día a día. Ese es el presente simple. En ese tiempo gramatical sí existe el do. En ese tiempo gramatical, el do se utiliza para preguntar. Bueno, en este tiempo gramatical que estamos aprendiendo, que es el did o que es el pasado simple, aquí no existe el do como auxiliar en ningún punto. Aquí existe el did y ese did es el que va a encabezar nuestras oraciones. ¿Ok? ¿Qué haría yo o qué tengo que hacer más bien? Pues colocar al did al principio, seguido de un sujeto. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they, seguido de un verbo. Pero
Los verbos se siguen manteniendo en forma base. La única vez que los verbos van a aparecer en pasado, en su versión en pasado, es en las afirmaciones, lo que hicimos previamente a negar. Ahí solamente. ¿Cuándo ya no van a aparecer los verbos en pasado? Pues cuando utilicemos negaciones, cuando utilicemos preguntas. Los verbos van a estar en su forma simple. Y entonces digo algo como, Did you listen to music? ¿Escuchaste música? Did you go to school? ¿Fuiste a la escuela? ¿Cómo harían una pregunta ustedes? Pregúntenme a mí. Coloquen el did seguido del you y dejen el resto de la idea que ustedes ya habían construido. Ya hablaron de cocinar o de hacer un pastel, ya hablaron de ver una película. Pregúntenme si yo cociné un pastel. Pregúntenme si vi una película. Y dice su compañera Claudia, ¿Did you bake a cake? Perfecto. Dice su compañera Carla, ¿Did you watch a movie? Perfecto. ¿Cómo respondo esto? Yes, I did, si es que sí sucedió. No, I didn't, si es que no sucedió. O no, I did not. ¿Ok? Esa es la forma de preguntar. Dirán algunos, no necesito ponerle el was, decir did was you. Aquí no existe el was. Ese was, como el que varios colocaron en sus tareas, hay una tarea que una persona la hizo con puro was de la actividad integradora número 1. Le señalaba yo que no se combina el was y el am. O va el am o va el was, pero son de tiempos gramaticales en específico. Bueno, para el tiempo gramatical de esta semana, aquí no existe el was en ningún momento. Si ustedes se sienten tentados a poner was o poner were, no es de esta unidad de trabajo, no es del pasado simple. El was o el were en su defecto es del pasado también, que ahorita vamos a ver más adelante, pero es el pasado hablando de estados. Yo fui, yo estuve. I was at home. I was happy. Así sí se utiliza. Pero no se combina con el did. No digo I was did, no digo I did was. No se combina. ¿Ok? Muy bien. Entremos ahora a las preguntas que son en las cuales ustedes tienden a tener un poquito más de fallos. Y son las WH. Si yo ya tengo la base, si ya tengo Did you bake a cake? Did you watch a movie? Esa ya es la base por sí mismo. ¿Qué requiero después de tener esa base? Pues ponerle una WH, ¿ok? Formas de utilizar el pasado simple con las WH. Y tengo what, qué, when, cuándo, where, dónde, how, cómo, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. A ver, ¿qué tipo de pregunta me podrían hacer con una WH con la base que ustedes ya tenían previamente? Claudia dijo, ¿Did you bake a cake? No sé, ¿qué me podría preguntar Claudia? ¿Con quién? ¿O para qué? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿O dónde? ¿O cuándo es que cociné este bendito pastel? Carla me preguntó, ¿Did you watch a movie? ¿Qué me podría preguntar? ¿Con quién? ¿Who with? ¿Para qué? ¿What for? ¿Why? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hice? Sería la pregunta también podría ser. ¿Qué tipo de pregunta me podrían hacer? Carla, por favor, pregúntame, ¿con quién vi una película? Tienes que utilizar who al principio, redactas la base de pregunta que ya tenías previamente y al último le pones with y pones who, el resto de tu oración o de la pregunta que ya creaste previamente y le pones with al final. Y ahí dices, ¿con quién viste una película? Claudia dice, ¿Did you bake a cake? Dice, when did you bake a cake? Perfecto, Claudia. ¿Cuándo cocinaste o cuándo horneaste un pastel? Así de sencillo. Así se hacen preguntas. Importante saber hacer preguntas porque su actividad integradora número 4 les pide una serie de preguntas. Me adelanto un poquito a esa actividad porque muchos tienden a hacer sus actividades antes de que lleguemos al día viernes, o varios tienden a hacer sus actividades antes de que lleguemos al viernes, y de pronto no cumple su actividad integradora número 4. Bueno, su actividad integradora número 4 les pide que hagan 10 preguntas en pasado simple. No dice haz 5, no dice 3, no dice 2, no dice combina todos los tiempos gramaticales. Dice 10 preguntas en pasado simple, ¿ok? Y algo importante, hago un paréntesis en esto. Me tocó ver, me parece que fueron 4 tareas por ahí. Una de las tareas está hecha en español, toda completamente en español. Ya ahí la regresé, la corrigieron después y ya me la enviaron. Otra de las tareas tenía versiones en español y en inglés. Otra de las tareas tenía cosas que ni siquiera habían pedido de las instrucciones. ¿A qué voy con esto?
Aquellos que tienden a tener estas áreas de oportunidad me dejan ver algo en específico, que todavía nos cuesta comprender las indicaciones. Y algunos, creo que les dije el viernes, que en algunas generaciones me escriben para decirme, pues es que no entiendo qué tengo que hacer. Y le digo, la instrucción está en inglés y está en español, no te preocupes, te la vuelvo a explicar, pero necesito que la leas. Y al momento que la lean me dice, pues es que sí, no dice, o sea, ¿qué hago? Y le señalo, la instrucción dice, haz 10 preguntas en pasado simple. ¿Qué tienes que hacer? Y no se me responde la persona, 10 preguntas en pasado simple. Eso es lo que tienes que hacer. Ahí está la indicación. ¿A qué voy con esto? Cuando nos cuesta comprender indicaciones, cuando nos cuesta comprender a alguien, cuando nos cuesta comprender un texto, un libro, una noticia, o lo que sea que estamos escuchando o tratando de decodificar, nos dejan ver algo claro, que necesitan nutrir esta parte cognitiva que es extremadamente importante y la forma de nutrirlas a través de la lectura y la escritura. Algunos dirán que aún más con la escritura y apoyado de la lectura. ¿Y por qué? La escritura te permite tener o desarrollar habilidades de pensamiento complejo, reflexivo, inductivo, deductivo y varios tipos de pensamiento, el crítico inclusive. Aquí voy con esto. Este tipo de pensamientos te permite justo decodificar muchas cosas, entender lo literal, lo que está entre líneas y lo que está detrás de líneas. Ayuda demasiado, aunque ustedes no lo crean. Me decía un alumno en una sesión que él no entendía por qué le enseñaban lógica, por qué le enseñaban matemáticas, cálculo, si nunca lo va a utilizar. Dice él, es un tiempo, perdemos el tiempo con ese tipo de materias. Y le señalaba lo mismo. Ese tipo de materias que aunque no vas a aplicar ese conocimiento, te permite abrir ciertas ventanas en tu cerebro para procesar información de manera distinta. Creas otras nuevas rutas donde tu cerebro va a terminar desarrollándose un poco más que el del resto. No forzosamente vas a utilizar cálculo diferencial, integral y todos esos tipos de cuestiones matemáticas. Quizás no, pero eso está retando a tu cerebro y le está permitiendo abrir otro tipo de ventanas que sí, en algún punto no sabrás aplicarlas, pero sí sabrás conceptualizarlas. Sabes de qué se trata, sabes quizás en qué lugar se aplica. No lo sé aplicar, pero sé a qué áreas en específico se refiere. Eso ayuda mucho, ayuda demasiado, aunque ustedes no lo crean. Y cuando, por ejemplo, estas instrucciones ustedes no las saben interpretar de manera correcta y hacen otras cosas que no tienen nada que ver, me deja ver que hay esas áreas que tienen que ustedes que trabajar a través de la lectura, a través de la escritura. Háganlo en algún punto de su día, escuchen, no sé, audiolibros si ustedes creen, redacten un poquito por ahí, lleven un diario, les decía a algunos alumnos. Este trabajo en conjunto entre la mano y el cerebro permite arraigar mucha información y permite comprender muchos aspectos, ¿ok? Bueno, voy moviendo. Dice su compañera Carla, where did you watch a movie? ¿Dónde viste una película? Perfecto, Carla. ¿Cómo quedarían las preguntas? Las preguntas dicen, what did you listen to? ¿Qué escuchaste? Who did you go to school with? ¿Con quién fuiste a la escuela? ¿Ok? Formas de preguntar. Ahora, les decía previamente que no necesitan, o más bien dicho, que para hacer afirmaciones necesitan los verbos en pasado, esos que están en medio. Opened, accept, accepted en todo caso, love y así. Pero para hacer negaciones no necesitan los verbos que están en medio, ¿ok? Para hacer negaciones no se requieren los verbos que están en medio. ¿Y por qué? Pues porque ya tienen este auxiliar que se llama did. Y lo único que pide es que utilice los verbos en su forma simple o base. ¿Ok? Muy bien. Importante que lo tengan en mente porque algunos alumnos tienden a no saber cómo distinguir o no tienden a distinguir esto y cometen los mismos errores. Bueno, hasta este punto, ¿todo claro? Para que me mueva rápido al was y al where, para que sepan cómo utilizarlo y sepan que no se combina con esto. O utilizo el did o utilizo el was y el where, pero no los puedo combinar. Si quiero utilizar el was o el where es porque voy a utilizar verbos o adjetivos. Si quiero utilizar acciones es porque voy a utilizar verbos de acción, como por ejemplo el pasado progresivo. Yo estuve durmiendo. Ahí sí aplica el was más verbos con ing, pero no puedo decir I was did homework. No tiene sentido. No se aplica de esa manera. Dice Carla que todo bien. Perfecto. Entremos al was y al where un tanto rápido para que pueda explicar sus actividades integradoras. ¿Qué hago con el was y el where? Bueno, el pasado simple del to be solo son dos. En presente tengo am, tengo is y tengo are. Yo soy, yo estoy. Tú estás, él está.
Tú eres, él es, ella es, eso es. Eso es presente simple del to be. Pasado simple del to be, solamente hay dos versiones, was o were. Y digo, I was, y voy a hablar quizás de un estado, quizás de una ubicación, quizás una emoción, y digo, I was sad, estaba triste. I was happy, estaba feliz. I was angry, estaba enojado. I was hungry, estaba hambriento. I was born, fui nacido. Nosotros diríamos en español, yo nací. Ellos dicen ser nacido. I was born, fui nacido. Nosotros decimos yo nací. I was at home, estaba en casa. I was at school, estaba en la escuela. I was in time, estaba a tiempo, pero porque me sobra tiempo. I was on time, estaba a tiempo, pero sobre el tiempo, puntual. Importante esto, ¿ok? Sí puedo poner in, sí, cuando me sobra tiempo. I was in time, me sobra tiempo. I was on time, llegué puntual, ¿ok? I was in time, llegué a tiempo, pero porque me sobra tiempo. I was on time, llegué a tiempo, pero porque llegué puntual. I was late, llegué tarde, estuve tarde, sería la traducción. El were se utiliza para you were, se utiliza para we were, se utiliza para they were. El was se utiliza para he was, se utiliza para she was, y se utiliza para it was. I was, he was, she was, it was. You were, we were, they were. ¿Ok? El were es para sujetos, para más de un sujeto, sobre todo estos pronombres que hablan de pluralidad. Nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? Para ellos es el were, incluido el you. ¿Ok? Bueno, digo entonces, I was at home, yo estaba en casa. I was born in September, yo nací en septiembre. A ellos dicen yo fui nacido en septiembre. Nosotros decimos yo nací, pero así es como se dice en inglés, ¿ok? Importante es. Ahora, ¿cómo niego este bendito verbo to be? Si ustedes ya siguieron la secuencia de lo que hemos venido haciendo, saben que el not es el estelar que va a terminar siendo agregado a la mayoría de auxiliares. Y decimos, por ejemplo, con el verbo to be en presente progresivo, recordando la primera unidad, decimos I am not, you are not, he is not. Y digo I am not playing, you are not playing. En el pasado teníamos el was y el were de igual manera y decíamos I was not playing, you were not playing. Ok, para esto que estamos viendo en el pasado simple, teníamos el not más el did, I did not. ¿Cuál es el patrón a seguir? Pues que el not se agrega a la mayoría de las palabras clave que marcan el tiempo gramatical. I was not happy, yo no estaba feliz. I was not angry, yo no estaba enojado. I was not sad, yo no estaba triste. You were not, he was not, they were not, and we were not. ¿Ok? Importante para que lo tengamos en la mente. I was not at home, I was not born in September. ¿Cómo hago preguntas con esto? Ok, lo que voy a hacer es mover al verbo to be al principio. Digo, was I sad? Were you sad? Was he sad? Were we sad? Were they sad? ¿Qué es lo que hice? Puse el was al principio y digo, was I sad? ¿Estaba triste? Were you sad? ¿Estabas triste? Were they sad? ¿Estaban tristes ellos? En las respuestas de la actividad integradora 4 se puede utilizar el was y el were asesor. Sí, siempre y cuando las preguntas tengan was o were. Es decir, que tiene que mantener esta concordancia. Si tu pregunta decía, por ejemplo, ¿hiciste la tarea? Ahí no va el was y el were. La pregunta sería, ¿Did you do your homework? La respuesta es, yes, I did my homework. Ahí sí aplica. Pero si tu pregunta no tiene el was y el were, no hay por qué responder con was o were. Siempre que la pregunta tenga was o were, tiene que tener concordancia con la respuesta. La pregunta podría decir, ¿Were you sad? ¿Estabas triste? Ah, si pongo el was y el were como respuesta. No sé si me entendiste. Pero sí, dentro de tus 10 preguntas, puedes hacer preguntas tanto con el did como con el was. A lo que voy con esto es que eso constituye el pasado en sí, ¿ok? Pero tienen que ser 10 preguntas en pasado. No 5, no 3, no 2, son 10 en pasado, ¿ok? Bueno, me voy moviendo para que sepan cómo hacer preguntas con las WH. Si ya tienen la base de lo que habíamos puesto, solamente le van a poner de nuevo las WH. No se preocupen, les voy a dejar cargado también un videito de esto ahí una vez que termine nuestra sesión y donde coloco el video ahí en la pizarra. Les dejo un video de cómo diferenciar el did del was y el were. Es un video corto de 7 minutos por ahí me parece, donde terminan ustedes de entender cómo es que se utiliza el was y el were. ¿Sale? Perfecto. Bueno, entremos a sus actividades integradoras. Su actividad integradora número 3. Importante con esta. A ver,
La mayoría de estudiantes dentro de los módulos o de las generaciones con las que me ha tocado trabajar tienden a cometer el mismo error en esta actividad integradora. La actividad integradora pide que redactes un párrafo de 5 a 8 líneas, un párrafo de 5 a 8 líneas, y pide que redactes un párrafo sobre el día más feliz de tu vida. Ahora, si tú no has tenido el día más feliz de tu vida, si lo ves de esta manera, pues echa a volar tu imaginación y crea un texto referente a ello, ¿ok? ¿Por qué lo señalo? Créanme, casi todas las generaciones me encuentro a alguien que pues tiene sus propias formas de ver la vida, sus propias cosmovisiones, filosofías y cosas como esas. Y yo no soy quien para criticarlas, si eso te funciona, perfecto. La situación es que si tú no creas o si tú no haces lo que se te pide en las indicaciones, pues no me das con qué calificarte. ¿Ya que voy con esto? Les digo que ininterrumpidamente me he encontrado por lo menos un alumno que pone, yo no tengo, yo no vivo en el pasado, yo siempre vivo en el presente, no tengo un único momento, cada momento de mi vida es el más feliz. Ok, está muy bonito, no tengo ningún problema con la forma, con tus propias formas de ver la vida. El problema está en que si tú redactes eso, no me das herramientas con que calificarte y no puedo ver tu habilidad para utilizar el pasado simple. Entonces, ¿qué te pido que hagas? Es que si no quieres redactar nada personal, invéntate algo. Echa a volar tu creatividad y cuéntanos el día más feliz de tu vida. Puedes contarnos algo que realmente haya sucedido, es decir, que no crees historias súper fantasiosas, que te fuiste a Marte y que viste dinosaurios por allá y cosas. Eso va a terminar siendo no evaluable de igual manera. Necesitamos aterrizarlo a hechos reales, ¿ok? Eso es importante. Un texto sobre el día más feliz de tu vida, un texto de 5 a 8 líneas. Te pide la indicación que utilices los tiempos gramaticales que ya aprendiste. Aprendiste el presente simple, el presente continuo, el pasado continuo y obviamente estás aprendiendo el pasado simple. El tiempo gramatical o estelar de esta unidad es el pasado simple, porque vas a narrar el día más feliz de tu vida y ese se supone que ya pasó. Entonces, piensa en eso, que lo fuerte de tu redacción dentro de estas 5 a 8 líneas va a ir en pasado. ¿Puedes utilizar los otros tiempos? Sí. ¿Cómo los puedes utilizar? Pues a lo mejor presentándote y diciendo, mi nombre es Daniel Juárez, vivo, no sé, en Puebla capital, actualmente estoy estudiando una licenciatura y el día más feliz de mi vida fue cuando me gradué de la secundaria, no sé. Ya hice uso del presente, hice uso del progresivo y hablé del pasado. Ahora, algo importante. Dentro de su documento van a encontrar ciertas preguntas que les pide cuándo sucedió, qué sucedió, por qué es importante y cosas como esas. Esas preguntas solamente son preguntas guía, no tienen por qué ir dentro de su redacción. La mayoría o varios estudiantes tienden a colocar las preguntas y respuestas. No es una encuesta, no es una entrevista de forma, no es un cuestionario, es una redacción de 5 a 8 líneas. Las preguntas solamente son una guía para que tú sepas qué escribir, qué va primero, qué va después y con qué concluyes. Tómelo en cuenta. No tienen por qué ir preguntas y respuestas, es directamente su párrafo. ¿Ok? Eso es sobre su actividad integradora número 3. Ahora, también su actividad integradora les pide que hagan ahí una pequeña reflexión de lo importante de ciertos hechos y cosas como esas. A lo que voy con esto es que esas reflexiones, lo que quiero decir con esto es que esos apartados donde les piden que reflexionen también son en inglés. Toda la tarea es en inglés. Todas las tareas son en inglés, salvo que la misma actividad te pida que pongas la versión en español, como va a suceder con la actividad integradora 4, ¿ok? Hablo un poquito de la actividad integradora 4 para que la conozcan. La actividad integradora 4 les pide que hagan 10 preguntas en pasado, 10 preguntas en inglés con su versión en español, sus 10 respuestas en el segundo apartado en inglés con su versión en español. El primer apartado, 10 preguntas. El segundo apartado, las respuestas de esas 10 preguntas y sus versiones en español. ¿Cómo van a reportar las respuestas? Repórtenlas de manera directa, no le cambien nada. Si la respuesta dijo, I play video games, así. Como dijo, I play video games, lo llevo hacia reportar. No le cambio nada, no le pongo ahí, mi mamá
jugó videojuegos, nada. Así como me respondió, traigo la respuesta de manera directa, ¿ok? Entonces repito, 10 preguntas en inglés y a un ladito su versión en español. En el segundo apartado, las 10 respuestas de las 10 preguntas con su versión en español. Y les pide hacer una línea del tiempo, y aquí viene lo importante. Esa línea del tiempo tiene que coincidir con sus preguntas. Es por eso que tienen que pensar qué clase de preguntas van a hacer. Si son preguntas que no arrojan mayor información, tengan claro que esa información tiene que estar de manera cronológica, un punto de inicio y un punto de cierre. Entonces, no sé, quizás en su primera pregunta podrían decir, ¿cuándo naciste? Ok, esa primera pregunta detona mi línea del tiempo. Y la segunda acción tiene que haber sucedido después de que nació el sujeto. ¿Por qué no vas a ponerla ahí, por ejemplo, no sé, ¿cuándo te casaste? Y pongo eso como punto de inicio de mi línea del tiempo. Y luego le pongo ahí, ¿cuándo naciste? Y pongo como punto de secuencia a cuándo nació. Ya no es una línea del tiempo, necesitamos ponerla de manera cronológica, qué fue primero, qué fue después y qué fue al último, ¿ok? Ahora, cada una de las tareas o dependiendo de las tareas les van a pedir ciertas cuestiones a agregar, ya sea imágenes, nos dice Claudia, ¿la línea del tiempo tiene que llevar imágenes o no? Ah, bien. La línea del tiempo tiene que llevar tres cosas, imagen, el texto y la fecha. Ya me refiero con texto a una oración sencilla. Ahí no van a poner toda la oración. No le van a poner, si tu mamá, por ejemplo, te respondió una respuesta súper larga, pues solamente pongan la imagen, por ejemplo, no sé, les puso que se casó en 1990 y fue el día más feliz de su vida. Perfecto. Solamente pongan la imagen de una boda, pongan la fecha y pongan el hecho, no sé, matrimonio. Pongan palabras clave ahí para que nos podamos guiar. No todo el texto completo, ¿sale? Ahora, importante algo. Esa línea del tiempo, a lo que voy con esto, puede ser generada en con cualquier herramienta digital que ustedes quieran. La quieren hacer en PowerPoint y copiar y pegar, háganla. La quieren hacer en Word y pegar la imagen, háganla. Quieren hacerla en Canva, háganla. En cualquier gestor que ustedes tengan pueden hacerla siempre y cuando me den la evidencia. Si no me dan la evidencia, no pegan ni siquiera el link, porque a lo mejor lo hicieron en PubPub, por lo mejor lo hicieron en algún otro tipo de recurso digital. Y si no pegan el link, pues no voy a poder encontrar ese apartado, ¿sale? Entonces, eso es en cuanto a la línea del tiempo. Después les pido una reflexión acerca de lo que aprendieron o de cómo es que se sintieron entrevistando a algún sujeto, a alguna persona de su familia. También es en inglés. Y luego les pido un audio y el audio es grabar sus preguntas y respuestas. De hecho, la indicación dice ahí que hay que grabar la línea del tiempo, pero como algunos se tienden a confundir, que es lo que me ha pasado con varios, siempre les digo, ok, no te hagas bolas, vete a tus preguntas y a tus respuestas. Eso graba, para que no te estés conflictuando. Preguntas y respuestas, ¿ok? No importa si se exceden del tiempo, mientras no me envíen un audio de 10 minutos, 5 minutos. ¿Qué les gusta? Minuto y medio más será más que suficiente. Recuerden, lo que evalúo es la fluidez, no tanto la pronunciación, la fluidez. Y la fluidez no tiene que ver con hablar rápido, tiene que ver con hablar sin tantas dudas, sin tantos cortes. Dice Claudia, leemos pregunta y respuesta, leemos pregunta y enseguida respuesta, o primero todas las preguntas y después todas las respuestas. Yo te recomiendo que pregunte y respuesta para que no te pierdas y también tengas la información un poquito más rápida. Entonces, de la manera que tengas la pregunta y la respuesta y va a ser un poquito más rápido, de hecho. Entonces, pregunta, respuesta, pregunto, respondo, pregunto, respondo. Lo digo porque me ha tocado escuchar algunos audios donde se pierde y decían, ay, ¿cuál era la respuesta? Y ya se están moviendo y de verdad es todo un show completo. Y la otra, qué bueno que estamos hablando del audio, en esta generación y en la anterior me tocó algunos audios que están un poco extraños. Ya puse ahí por ahí la nota, pero dentro de estas cosas raras, una de ellas es, bueno, no raras, una de estas es que cuando graben sus audios, traten de grabarlos donde estén ustedes solos. Su celular tiene su propia grabadora de voz y si no, descarguen una aplicación para grabar la voz. No requiere internet en el primer momento para grabar la voz. Si lo están grabando directamente no sé, en WhatsApp, por ejemplo, pues a lo mejor sí requerirá voz, pero si no, no requiere internet. ¿A qué voy con esto? He escuchado algunos audios que de hecho ni siquiera puedo escucharlos completos porque están grabando la voz en el momento que están en un baile, por ejemplo, o que se ve o se escucha que atrás está toda la familia echando relajo y está viendo la televisión y hasta se escuchan las groserías en el audio. Eviten eso.
hablen con su familia, díganle, voy a grabar 5 minutos, dame 5 minutos de silencio. Y si no es posible, vayan a otro espacio de esa casa, a la azotea, al patio, no lo sé, al parque si ustedes gustan, pero que ese audio esté lo menos viciado de ruido posible, porque si no, no me dejan escuchar y no escucho nada, créanme. Ya le puse ahí la nota a la persona que necesito que repita ese audio porque no escucho nada, estoy escuchando las groserías de no sé quién sea, su papá, su mamá, su papá, se escucha un hombre ahí ya un tanto grande y se escuchan las groserías al fondo, se escucha viciado el audio. Cuiden esos detalles porque también son evaluables, ¿ok? Listo entonces. ¿Dudas o preguntas, Claudia y Carla? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Ninguna duda. Dice Carla, todo claro, gracias. A ti, Carla. Claudia, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ningún asesor, muchas gracias. Perfecto. Pues entonces cerremos nuestra sesión. Solamente les doy dos recomendaciones. La primera es hacer sus aportaciones al foro de aprendizaje, el Learning Forum, por favor. Traten de entrar, traten de ver, agregar sus participaciones. Por favor, saben que también se toman en consideración. Yo las tomo en cuenta, creo que no les dije. Yo por lo regular trato de ver sus participaciones en la semana y cuando llega el tiempo de evaluar sus actividades integradoras, veo si estuvieron activos y tiendo a dejarles un poquito de mejor calificación. Lo digo porque algunos me han dicho, pero ¿por qué tal? Entiendo que están comunicados y de pronto dicen, ¿por qué tal compañera sacó 7 si tenía esto? ¿O por qué yo saqué 8 si tenía tal cosa? Y siempre les señalo, tomen en cuenta eso, estas participaciones aquí, las participaciones en su foro de aprendizaje, me doy cuenta si sí o si no y les agrego otro porcentaje de calificación, no tan alto quizás, pero pues si quedaron en 7.5, pues lo redondea a 8, si quedaron en 7.2, pues lo redondea a 8. La cuestión es que también se ha reconocido esas aportaciones. La otra es importante también, recuerden que solamente tienen 72 horas máximo para pedir una extensión de tiempo, ¿ok? Me refiero a que si el domingo ya no pudieron enviar su tarea, pueden escribirme pidiéndome una extensión de tiempo, pero yo siempre les recomiendo, no me escribas el lunes para decirme, ¿me da una extensión de tiempo? ¿Cuántos días me da? No. Si ya sabes que te pasaste del tiempo, haz tu tarea y tienes máximo hasta el miércoles para pedir la extensión del tiempo y justificarte. Ok, el lunes sabes que no hiciste la tarea, pues te pones a hacer la tarea el lunes o el martes, máximo el miércoles pides la extensión de tiempo, me explicas por qué no subiste la tarea, doy acceso a la plataforma y puedes subir tu tarea. Pero no me escribas para decirme cuántos días me da. Si tú ya sabes que te pasaste del tiempo, haz la tarea y después pide la extensión de tiempo señalándome que ya está hecha la tarea, simple y sencillamente para aperturar la plataforma y poderla subir. ¿Listo? Tómenlo en consideración para que así no tengamos ningún problema. El día viernes vamos a trabajar con el used to, que es un tema gramatical que pertenece al pasado simple, importante también para que sepan ustedes utilizarlo en sus actividades integradoras, tanto en la 4 sobre todo, como en la 3, si es que no han hecho su tarea de la 3, les va a ayudar bastante. Pues bueno, nos vemos el día viernes, como siempre, puntuales. Hasta luego. Bye bye.